conoce a Jesús. Porque era un hombre de convicciones profundas, sin dudar lo sigue. Pero él tenía un problema muy grande y él arrastraba una peligrosa debilidad. Hablaba siempre antes de pensar. Este era el problema de este hombre llamado Pedro. Quiero saber si está mi... Voy a seguir contando, no se preocupe. Esto funciona. ¿Sí? Bien. Vale. Adelante, atrás. En este momento está como ahí. Ahí sí. Todavía no. Ahí adelanta, pero hacia atrás no. Ahí está. Perfecto. Estamos listos. Ahora, ajustes menores, pero que se tienen que hacer. Este pescador, su testimonio es un desfile de palabras apresuradas. Y cuando Jesús anuncia su sufrimiento, él se atrevió a traerlo aparte para convenirle, dice la palabra de Dios. Así que le dijo, vos dijiste algo de Dios, que Jesucristo, que vas a morir en la cruz del Calvario, pues yo te quiero aconsejar, imagínate. Te quiero aconsejar. Y él le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, esto jamás te acontezca. Intentó aconsejarle a Jesucristo, ¿verdad? Sin entender aún el plan divino. Y él, ¿qué le dijo Jesús? Una reprensión de aquella. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Ya saben que hablo de Pedro, ¿verdad? En otra ocasión, Pedro, Juan y Jacobo estaban en un monte y en ese momento hubo una transfiguración, es decir, digamos que se aparecen Moisés, Elías y Jesucristo. De estar en esa posición se aparece como también, digamos, un ser superior, como lo que es él, ¿verdad? En la gloria. Y en ese momento era imponente. Pedro se le ocurrió proponer hacer 3 enramadas, como le dice las Escrituras, sin saber. Lucas capítulo 9, versículo 33 dice, sin saber lo que decía. Él no podía quedarse callado y observar lo que pasaba, y tenía que decir algo, y eso pasó a él. Tenía que haber guardado silencio, pero su afán de opinar lo delataba. Y en la última cena, estábamos ya en la última cena con el Señor Jesucristo, rodeando los símbolos, aquello que Jesús iba a contar que era el pan y que era el jugo de uva, con vehemencia ciega, él dijo, aunque todos, Señor Jesús, se escandalicen, yo nunca me escandalizaré, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y Jesucristo le dijo, Pedro, hoy, aquí nomás un ratito más tarde, antes de que yo sea crucificado y antes que salga el gallo y cante, vos me vas a negar 3 veces. Y poca hora después, ya era en el patio del suegro, del sumo sacerdote, el miedo lo acorrala y en aquel mismo momento él termina jurando y maldiciendo, diciendo, yo no conozco a ese hombre. Y en ese instante cantó el gallo. Al cruzarse él la mirada con Jesucristo, Jesús lo traían ya para llevarlo a Herodes. Jesús lo mira y él estaba allí en el patio. El peso de sus propias palabras, de su propia boca, lo aplastó a Pedro. Y él comprendió la amarga verdad de que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Si solamente eso se acuerdan de este estudio
de que su vida puede cambiar. Hay veces que hay que callar, porque todavía no entendemos. Santiago dijo que el que domina la lengua es capaz de dominar todo su cuerpo, es decir, toda su vida. Imagínense. Y ese hombre que hacía todo esto era Simón Pedro. Y las consecuencias de ser hablador sin entendimiento, porque él era un problema, no sabía ni de lo que decía, le costaron lágrimas amargas, le costaron vergüenza y le costaron un quebrantamiento de espíritu. Su propia lengua se volvió la espada que traspasó su alma. La pregunta hoy es, ¿usamos nuestra boca para edificar con sabiduría o nos hemos vuelto esclavos de nuestras propias palabras? Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos. Y cuando nos hablamos a nosotros mismos, escuchen lo que les voy a decir. El cerebro cree. Porque el cerebro no puede distinguir si eso está sucediendo en realidad o yo nomás estoy haciendo eso. Por eso las personas negativas, cuando dicen yo no puedo, ya se convencen a sí mismos. Cuando dicen no se puede, no voy a lograrlo, o es imposible, no es para mí, hoy no voy a aprender, yo ya soy así, son palabras que nos decimos a nosotros mismos y nos creemos. Sin embargo, si decimos que vamos a lograr, ayer estuve viendo una película de una historia de una mujer llamada Judith Polgar. ¿Quién le gusta jugar ajedrez? ¿Alguno le gusta? A mí. Alguna vez fui en el Colegio Nacional de Capital, el tercer tablero de ajedrez del colegio. Era alguien que jugaba mucho a nivel deportivo. A nivel deportivo. Judith Polgar fue una mujer que se enfrentó 11 veces con el número 1 del mundo, que se decía que las mujeres no eran tan inteligentes como los hombres y que nunca iban a poder ser número 1. Número 1 era Kasparov, un ruso. Judith Polgar era húngara. Y ella dentro suyo decía, yo voy a lograr esto. Entre paréntesis, es una historia bastante diferente porque los padres hicieron un experimento con sus 3 hijas. Esa es realmente la historia. Vean la película. Esto un poco, voy a tener que contar un poco más, ¿verdad? Porque voy a tener que ver con esto. ¿Cómo cuando se hablan a sí mismos? Judith desde los 4 años comenzó a jugar ajedrez. Y sus hermanas, que eran mayores, ella la última, también jugaban ajedrez. Así que los padres no le mandaron al colegio a ella, sino que decidieron enseñarle en casa. Eso estaba prohibido en Hungría, y entonces la policía varias veces vino. ¿Y qué hacen ustedes con sus hijas? Tienen que mandarla al colegio. Acuérdense que durante un tiempo Hungría era parte era comunista, ¿verdad? Hoy es un país democrático, pero en un tiempo era comunista, y en ese tiempo, bueno, era lo que decía la orden superior, vos tenías que hacer, ¿verdad? Y Hungría los perseguía a él, pero él tenía en su cerebro esto de que iba a convertir a su hijo, a sus hijas, pero eran mujeres las 3, en grandes ajedrecistas, y él era un gran fanático del ajedrez, definitivamente. Así que él le compró su primer regalo, ya era ¿cómo se dice? Un tablero de ajedrez con el caballito y todas esas cosas que al principio los niños Bueno, finalmente ellos llegaron ya cuando el gobierno le tenía que, digamos, tomar a sus hijos y quitarlos del padre que no le mandaba al colegio. Entonces hubo un torneo internacional de ajedrez y ya no sabían a quién le mandarle, y había 3 jovencitas, que eran las Polgar, y le mandaron a las 3, se fueron y ganaron los premios. El primer puesto, la medalla de oro,
Cuando vinieron, el gobierno dijo que sigan nomás eso. ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, que sigan estudiando ajedrez. Bueno, a partir de ahí, a los 12 años, Judith ya era campeona mundial de ajedrez en el lado femenino, ¿verdad? Pero para que uno suba a los primeros en el ranking, tenían que enfrentarse a los hombres, ¿verdad? Entonces al principio no le querían dejar jugar contra los hombres, pero finalmente le permitieron jugar. Así que comenzó a ganarle a varios, ¿verdad? Perdió muchísimas veces contra Cásparo, hasta que en la vez número 11 le ganó. Le ganó en un torneo internacional, le ganó y ganó. Eso, ella antes se retiró a los 38 años de edad, decía, muy joven ya. Ya se retiró, ¿verdad? Que una historia muy linda. Ahora, ella se decía que alguna vez le iba a ganar a Cásparo. Dijo, yo lo voy a ganar, lo voy a ganar. Él todavía vive, entre paréntesis, Cásparo. Él sale en la película hablando acerca de lo que él se repetía a sí mismo. Yo lo voy a lograr, decía ella. Yo voy a hacer esto y yo voy a llegar a ese lugar. Así que hoy la pregunta es, ¿usamos nuestra boca para edificar con sabiduría o somos esclavos de nuestras palabras? Vivimos en una época, acá estamos, ¿cómo te hablaba vos mismo? El cerebro. Vivimos en una época, enseguida le voy a pasear por la Biblia, así que escúchenme nomás, todavía estoy en la introducción. Esté o no basado en la verdad, da igual. Y nuestras palabras se usan como espadas para atacar a otros y justificamos eso normalmente a la gente. Mentiras que las palabras a otros y creen que no pasa nada, y a veces a sus hijos y creen de que no pasa nada. Y la Biblia nos muestra diferentes formas en que la palabra puede herirnos. El Salmo capítulo 64 versículo 3 dice: afilan su lengua como espada y lanza palabras amargas como flecha. Te hiere esto, ¿no? Una flecha te hirió. Y eso dice la palabra del Señor. Imagínense, afilan. El Salmo 43 dice: aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Así que evidentemente el Señor no esconde el daño que somos capaces de hacer con nuestra lengua. Y al contrario, no solamente nos informa que nuestra lengua es peligrosa, sino que también nos deja en su palabra la forma de cuidar y edificar la lengua. Y hoy vamos a ver eso, ¿no? Y esta es la razón suficiente por la que necesitamos explorar principios bíblicos que nos van a ayudar a hablar con gracia, con verdad y con amor, ¿verdad? Y Salomón lo escribió a aquellos que se le unan en la sabiduría, porque hablar bien y saber qué decir y alentar y animar y no decir estupideces es de personas sabias. Y él escribe muy acertadamente en Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Es así. Es así. Esto es lo que Satanás quiere hacer, es destruirte. Y la muerte y la vida están en poder de la lengua, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. La lengua tiene una potencia para bien o para mal. Y es lo que está diciendo aquí Salomón en este versículo. Aquellos que usan, los que aman, y la usan mal, tienen que saber que van a recibir consecuencias.
Y no es de extrañarnos que uno de los temas más importantes que tenemos que estudiar es el tema de nuestro hablar. Y Salomón, hay una colección de proverbios que nos habla acerca de él. Miren de qué habla Salomón. Si leen todo el libro de Proverbios, son 31 capítulos. Salomón habla de que la lengua orgullosa. Salomón habla de la lengua mentirosa. Salomón habla de la lengua perversa. Salomón habla de la lengua enojada. Salomón habla de la lengua alentadora. Salomón habla de la lengua astuta. Salomón habla de la lengua seductora. Salomón habla de la lengua reservada, de la lengua tranquila, de la lengua grosera y de mucho más. Dios tiene mucho que decirnos sobre lo que nosotros hablamos. Así que la palabra de Dios nos dirá la forma positiva en que nuestras palabras pueden ayudar. Y también la palabra de Dios nos dirá la forma negativa en que la palabra, lo que decimos, puede lastimar. Ahora, en el punto 1 es cómo ayudan las palabras. Vamos a ver primero lo positivo, ¿verdad? ¿Cómo ayudan las palabras? ¿Cómo nos puede ayudar? Y creo que nuestra mayor ignorancia es no saber cuánto pueden ayudar nuestras palabras. Ellas pueden ser usadas para ayudar, ellas pueden ser usadas para sanar, enseñar, para edificar y de mayor importancia para proclamar las buenas nuevas de Jesús. Y esto más que un discurso y más que algo que yo les estoy contando, quiero que piensen ustedes mismos en sus propias vidas. Piensen aquellos que ya somos adultos, ya estamos todos acá, somos adultos entre paréntesis. ¿Cómo nos influenciaron lo que nuestros padres nos dijeron? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo nos influenciaron? ¿Cómo nos influenciaron lo que dijeron nuestros profesores, unos amigos y compañeros, cuando nos excluían, cuando nos decían que no íbamos a lograrlo, cuando nos decíamos que éramos unos inútiles? ¿Cómo nos influenciaron eso? Yo hoy quiero traer atención porque vos no tenés que reproducir, no tenés que hacer igual, no tenés que volver a hacer lo mismo. Entonces, la lengua es eso. Dicen, ellas deben ser usadas para sanar, enseñar y edificar por su importancia realmente. Y esto es muy importante. Cada vez que voy a hablar tengo que preguntarme si lo que voy a decir va a edificar. O quizás lo que voy a decir puede causar daño. Hace un tiempo atrás había una señora que venía a la iglesia y decía, yo te voy a decir siempre la verdad, así como yo siento, de esta manera, y yo te voy a decir. La Biblia dice, Efesios, el libro de Efesios dice, decid la verdad en amor. Y si no vas a decir en amor, mejor te callas. No vayas a decir, porque tenés que decir la verdad en amor. Y eso dice la palabra de Dios. No es que vos decís como vos querés, así nomás, porque a mí también así me criaron y yo también soy así, entonces yo te voy a decir siempre. No, tenés que decir la verdad en amor. Y además voy a contarles más cómo tienen que decir las cosas que tienen que decir enseguida. Pero no quiero adelantar ya mi estudio porque quiero ir a la segunda parte, ¿no? Y cuando nos dan un consejo, dice Salomón, un buen consejo, Salomón dice que nuestras palabras pueden dar un buen consejo. Y él escribe en Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón. ¿Y qué más hace eso? El cordial consejo del amigo hace eso mismo, alegra en el corazón. Qué bueno es escuchar a alguien que te dice, te admiro, te quiero, vos sos alguien que realmente merece mi amistad. Qué bueno es eso, el perfume, una fragancia, el consejo amoroso de un amigo. Y el compañerismo de un amigo realmente arropa, calienta nuestros corazones. Y la influencia de ese consejo de un amigo es incomparable, es incomparable. Y esta es la razón por la que debemos tener cuidado a quien permitimos que nos aconseje. Tenemos que dejar que cualquiera nomás nos aconseje. ¿Quién le permite? Un
amigo, un compañero, un cónyuge, un colega piadoso, pueden impactar nuestras vidas a través de sus palabras, pero el punto aquí es que nosotros podemos impactarlos también a ellos a través de nuestras palabras. Un autor hizo un interesante comentario y dijo: nuestras conversaciones diarias, autor de un libro, son en realidad sesiones de consejería mutua en la que intercambiamos consuelo y consejos que nos ayudan a lidiar en los desafíos cotidianos de la vida. Y esta es la forma en que tenemos que considerar nuestras conversaciones. Por eso deberíamos preguntarnos: esa conversación que tuve con ese cristiano o con esa persona, ¿lo dejó agradecido a Dios? ¿Lo le aconsejé y lo corrompí o no? ¿Verdad? Perdonen, a veces me acelero yo. Y en mi cabeza yo ya dije toda la palabra, pero no en mis labios. El que me conoce hace años sabe que yo soy así. Perdonen. Pero sí. Nuestras palabras ayudan cuando damos un buen consejo, y un buen consejo siempre proviene de la palabra de Dios. Repito, nuestras palabras ayudan cuando damos un buen consejo, y un buen consejo siempre viene de la palabra de Dios. No se olviden de esto, es muy importante. Cuando somos confrontados para bien, Proverbios capítulo 17 dice eso. Somos confortados. Dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Qué terrible es el necio. A un entendido, a alguien que es sabio, vos le reprendes y esa persona va a decir: ah, tenés razón, voy a cambiar eso. Tenés razón, no me di cuenta. Pero el necio dice que 100 azotes, igual nomás va a seguir mal, ¿verdad? En otras palabras, si desafiamos a un creyente comprometido porque no está hablando o viviendo de la manera que corresponde a un hijo de Dios, este va a considerar seriamente esa palabra. La confrontación va a llamar la atención de él para bien. Solo una palabra o dos y una persona sabia va a escucharte y va a aprender de sus errores y va a aceptar la amonestación inmediatamente, va a ceder ante esa autoridad de la palabra y va a tomar acción, la acción apropiada. Los necios no. Los necios, dice el versículo 17, el capítulo 17, incluso si le agarras a golpes, 100 azotes, le molea patadas, igual nomás no va a aprender eso. Aún si lo azotás, dice la palabra de Dios, no va a cambiar. Y Salomón advirtió en Proverbios capítulo 9, versículo 8: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. O sea, perder tiempo cuando se trata de decir, no todas las veces que amonestamos o desafiamos, te voy a decir algo muy importante. Van a decirte: te agradezco, te aprecio por lo que me dijiste. Pero a pesar de eso, siempre tenemos que confrontar para el beneficio de la otra persona, para el beneficio de los hermanos. Y en tercer lugar, ya vamos al cuarto, vamos a hacer el segundo, ahí. Cuando nos reconforta. Esto es muy importante. Otra cosa que es muy bueno cuando usamos la palabra es cuando nos reconfortan. Qué agradable es escuchar las palabras que nos reconfortan, palabras que nos hacen bien. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Se acuerdan cuando yo les dije: digan la verdad en amor? No es que digan nomás la verdad. Ahora te voy a decirlo. No, digan la verdad en amor. Ahora Proverbio dice: la palabra dicha como conviene. No hay que decir nomás. Tenés que decir como conviene decir. Porque lo que vos querés es que la otra persona cambie. No es que yo lo que quiero decirte es que estás fallando ya otra vez, que son inútiles, que no servís para nada.
y por eso hiciste esto y te diste cuenta, sino que la palabra dicha como conviene, la palabra dicha en amor, Él no va a decir ese tipo de cosas porque nuestros labios tienen que decir palabras que convienen, y es hermosamente, moralmente, una combinación de metales preciosos y atractivos. Manzana de oro y figuras con figura de plata. Imagínense, yo siempre suelo decir, estaba allí en el rey Salomón está escribiendo, ¿verdad? Había una mesa probablemente, en el centro de mesa había unas manzanas de oro, muy típico del rey, y estoy seguro que era algo así, y que tenía unas figuras de plata esa manzana, y él estaba mirando eso que era hermoso, hermoso, un artista hizo eso, y dijo, así como eso que ven sobre la mesa, manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. La palabra dicha como conviene. Es un versículo que en realidad lo tengo aquí grabado en mi mente porque de verdad es impresionantemente importante. Y esto nos habla de usar palabras bien escogidas, incluyendo las palabras de reprensión, cuando son dichas como conviene, van a ser reconfortables. Son refrescantes las palabras, como esa fruta madura, presentan lo mejor posible, la mejor manera posible de presentarlas así, satisfacen tanto el hambre como la sed al mismo tiempo. En cuarto lugar, voy adelante, cuando nos alegra, dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Mira, mas la perversidad de ella, la lengua, es quebrantamiento espiritual. Es decir, nos alegra porque la otra parte es quebrantamiento. Y Salomón está diciendo, un gran contraste acá, diciendo que las palabras apacibles con las palabras perversas, las apacibles refrescan, alivian, reaniman, y por supuesto el resultado es alegría, alegría. Pero las palabras duras, perversas, maliciosas, quebrantan, entristecen, aplastan, incluso al espíritu más fuerte. Matthew Henry, un escritor que leo varios libros de él, dice, una lengua buena es sanadora para la conciencia herida, a la que consuela para las almas enfermas de pecado, a la que da convicción de pecado y para las partes en desacuerdo, a las cuales reconcilia. Eso hace una palabra buena. Cuando tu lengua es buena, puede hacer eso, puede hacer que reconcilies tu vida con Dios, porque tu vida está enferma de pecado y necesitabas eso, o puede reconciliar un desacuerdo, dice Matthew Henry. Y yo pregunto, ¿tiene poder nuestras palabras? Por supuesto que sí, y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Con ese contraste, Salomón nos está diciendo cuál es el poder de las palabras de aliento. Y estas palabras de aliento se vuelven en una gran ayuda, en quinto lugar, cuando nos edifican. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo apacientan a muchos. En otras palabras, podemos decir que la lengua del justo es sincera, libre de escoria, de la traición y mala intención. Por eso Salomón refuerza esta idea otra vez en Proverbios capítulo 15, en el versículo 7, cuando él escribe, la boca de los sabios esparce sabiduría. Miren, la boca de los sabios, ¿qué hacen? Esparce sabiduría. Dice la Biblia, no así el corazón de los necios, que lo que esparce es estupideces, necedades. La conversación del sabio está llena de conocimiento práctico que edifica al que lo escucha. Por el contrario, el necio no puede edificar a nadie, pues su misma mente está vacía. Y esto mismo lo dijo el apóstol Pablo, cuando él habló acerca de alentarse. Él dijo,
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera Tesalonicenses 5:11. No dejen de enseñar, no dejen de fortalecerse, lo que está diciendo Pablo. Edifíquense unos a otros en la fe. Si queremos que nuestras palabras tengan el poder de ayudar, si queremos que nuestras palabras, y deben tener eso, sean usadas para edificar a otros, ¿quieren hacer eso? ¿Sí? O esto es un discurso nomás, el tipo, está bueno, chévere lo que dice, pero a mí no me importa mucho. Sí les importa. Yo sé que les importa. Y tienen que poner. Y si queremos que nuestras palabras tengan el poder de ayudar, debemos usarlas para edificar a otros constantemente. Y este es el efecto edificante y fortalecedor de las palabras dadas por la gente que es sabia. Edifican, consuelan, reconfortan, alegran a lo largo del camino. Y la pregunta es, ¿qué tipo de palabras salen de tu boca? Esas palabras que salen proporcionan seguridad, aliento, fuerza. Las palabras pueden ayudar, pero también las palabras pueden obstaculizar. Cuando hieren las palabras. Aquí vamos, Esta parte ya sabemos, pero por eso les tuve que enseñar primero la otra, porque esto ya sabemos. Porque ya recibimos heridas. Todos ya recibimos una vez. ¿Quién, por ejemplo, no recibió ninguna herida nunca de una palabra? Nadie nos levantó todo. Todos recibimos, ¿no? Salomón nos enseña que hay varias formas en que las palabras te pueden herir. Así que la primera de ellas es cuando hay engaño en ellas. Todos nosotros podemos usar nuestras palabras para engañar. Pero por eso es interesante que Salomón registra en Proverbios 6, 16 al 19. Ahora tengo eco o algo así. Bueno, va a haber un poco de ruido, no se preocupen. Proverbios 6, 16 al 19 dice que Dios odia 7 actividades. El orgullo y la mentira están entre esas 7 autoridades. Denle el otro micrófono nomás porque esto ya nos va a desconcentrar a toditos. Muy bien, ahora sí. Vamos a comprar un micrófono nuevo, señoras y señores, no hay nada que hacer. La otra sí. Aquí el que escribe Proverbios es un hombre llamado Agur. Y él dice esto. Proverbios capítulo 30. Te he demandado o te he pedido. Esto es una oración. Cuando vos te vas y le decís a Dios, te voy a decir una oración. 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Ante todo, Agur quería que su vida tuviera sentido y fuera honesta. Este hombre que escribe Proverbios también, sus palabras no querían que sean vanas. No quería especializarse en cosas, de decir cosas que no tienen importancia. No quería engañar y ni tampoco él quería ser engañado. Y estos versículos contienen la única oración en el libro de Proverbios. La oración es muy corta y va al grano. Una tiene que ver con la vida espiritual, dice vanidad, y la segunda con la vida material, palabra mentirosa, lo que tiene que ver acá, ¿verdad? Ya Salomón lo dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya Jesucristo dijo que el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, mi palabra es verdad. Él es la verdad. Si yo quiero cambiar mi vida, si yo quiero ser una persona diferente, y si yo quiero vivir una vida como lo que acá en Proverbios nos está diciendo Salomón, no hay otra manera que no sea del lado de Jesucristo.
Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que vos estás en ese grupo porque yo también estoy. No hay justo ni uno. Después dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice Romanos capítulo 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense. Y también dice un poquito después Romanos 3, 23, todos pecaron. Y todos estamos todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, después de tantas mentiras, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo, yo soy el camino. Y después de tantas mentiras, Él hoy nos dice, venid a mí, que yo os haré descansar. Aquellos que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Este es el tiempo en el cual el Señor Jesucristo te llama. La respuesta es, sí, Señor, quiero olvidar. O la respuesta es, no, Señor, déjame así como estoy. En un caso, Él te promete la vida eterna. En el otro caso, es continuar solo o sola con tus problemas y con tus situaciones y tener la condenación eterna en el futuro, cuando mueras. Pero la decisión la tomamos. Quiero orar un minuto ahora. Quiero que le digas a Él, quiero cambiar mi vida, Señor. Decirle a Él, ahí en lo más profundo de tu corazón, quiero que le digas a Él, Señor, quiero más de ti. Quiero cambiar mi vida. Y hoy acepto a Jesús como mi Salvador personal. Porque sé que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque sé que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Porque sé que Él es el Señor y es el Salvador. Porque sé que Él me ama y Él me promete la vida eterna. Y hoy, Padre bendito, hoy abro mi corazón para que Cristo reine en mi vida. Para que Él sea mi Señor y para que Él sea mi Salvador. Y lo abro para que Él sea parte de mi vida. De hoy en más, de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y seguimos un poco nuestro tema, luego que Cristo ya está en tu corazón. Hablando un poquitito de este punto, primero cuando hay engaño en ellas. Este es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que hay engaño en nuestros corazones muchas veces. Y nosotros podemos usar nuestras palabras para engañar. Por eso es interesante que Salomón registra acá que Dios odia 7 actividades, y entre ellas está la mentira. Y en Proverbios 37 y 8 nuevamente dice, por favor Dios, esta es mi oración, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Aparta de mí vanidad y palabra mentirosa. Estos versículos contienen la única oración de Proverbios. Palabra mentirosa aparta de mí, Señor. Y las palabras que incluyen mentira y engaño siempre dejan heridas. Así que en segundo lugar, vamos al segundo punto, yo a veces me quiero quedar mucho, cuando nos edifican. Primero están cuando nos destruyen, ¿verdad? ¿Tienen allí? Sí. B. Cuando se usan para destruir. ¿Okay? Aquí hay como un salto en el PowerPoint, yo no sé si está después. Cuando hay engaño en ellas, vamos a abrir el teléfono. Ahí está. Cuando se usan para destruir. Pequeño redundante estaba, así que pasé ahora. Cuando se usan para destruir, si las palabras pueden doler más que un golpe y dejar profundas cicatrices. Los golpes físicos duelen por un tiempo, pero el dolor que causan las palabras tienden a perdurar. Por eso Proverbios capítulo 18, versículo 6 dice, los labios del necio traen contienda, porque son para destruir, y su boca los azotes llama. La boca del necio
llama azotes. Vengan los azotes, denme un golpe. Eso es lo que dice Proverbios. Qué interesante, ¿verdad? En otras palabras, un necio va a iniciar una pelea. Él va a provocar algún tipo de controversia y un argumento en donde todos salen perdiendo. La reputación de alguien se va a arruinar, el nombre de una persona será ensuciada, el espíritu de alguien va a ser aplastado. Y dice Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Miren todo lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Vamos al punto C. También, cuando causan división. Proverbios 16:28 dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué es un chisme? ¿Es una noticia verdadera o falsa? Puede ser verdadera también, pero un chisme. O falsa, con que se pretende indisponer a una persona con otra o se murmura de alguien. Proverbios 17:9 también dice el efecto que produce estos chismes, más el que divulga aparta al amigo. Ustedes le van a contar a un amigo algo que después va a saber todo el mundo. No, ¿verdad? El que divulga aparta al amigo. El chismoso aparta a los mejores amigos. Tu amigo íntimo, tu mejor amigo, se aparta porque son chismosos. Todo por culpa de tu lengua. Así que bueno, en tercer lugar, y ya vamos terminando, ¿qué debemos hacer con nuestras palabras? Guardar nuestras palabras. Salomón dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Es que no queremos pasar vergüenza, es que no queremos que nos acusen. Bueno, callarnos. No todo, escuchen lo que le voy a decir. No todo escuchen bien, ¿verdad? Porque hay cosas que así tienen que recordarse el pastor de ahí. Esta es una. No todo lo que pienses tenés que decir. Muchas veces tenés que callar porque todavía no entendiste bien lo que está sucediendo. Y a veces tenés que callar mientras observás, preguntás, no acusás, preguntás. Le decís, me estuve fijando en esto. Y te quiero preguntar algo. Esto es esto. Y te callas para que te explique, ¿verdad? Y ahí no vaya después ya decir, porque si es eso, yo te voy a decir luego ya que está todo mal, ¿verdad? No, escucha. Eso es cierto, ¿verdad? Y habría sido muy bueno aprender esto mucho antes, para evitar los momentos tristes y vergonzosos que muchas veces tenemos. El Salmo 141, versículo 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El salmista pide que un guarda o alguien que vigile sea puesto su boca para prevenir que se escape cualquier palabra mala, que guarde la puerta de sus labios de aquella forma de hablar que no honra al Señor. Yo hay cosas que no le quiero luego explicar porque yo creo que entienden demasiado bien. O sea, ponerle puerta y cerradura y llave a tu lengua y a tus labios para que no salga la palabra así porque quiere salir nomás. Porque yo pienso esto y ya te digo. No es así. Pensá primero, pensá lo que está por decir. También ve el silenciar nuestras palabras. El que refrena sus lenguas es prudente. Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, dijo, a menudo me he arrepentido de mis palabras y nunca me arrepentí de mi silencio. Nunca. Yo tampoco. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, dice Proverbios 17:27. Esto yo le suelo llamar poder de síntesis. No vaya a decir más de lo que tenés que decir. No vaya a decir todo lo que pensás. Decir nomás las palabras tal cual dice la Biblia, no lo digo yo. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Es decir, una de las cosas más inteligentes que podemos hacer es mordernos la lengua. Mateo capítulo 12, versículo 33 dice, yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Piensen cuánta estupidez hay.
Qué largo que va a ser ese día el juicio para ustedes. A mí también. Qué bárbaro, qué terrible. Hoy estamos con la palabra. Versículo, vamos al siguiente punto. Endulzar nuestras palabras. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves. A mí me encanta. Me encantan los dichos suaves. Eso dice la palabra de Dios. Así que hay que endulzar. Tengamos solo palabras dulces. Porque si no, imagínense, tenemos que tragarnos nuestras palabras. Y si no es dulce, no nos va a gustar. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves. ¿Cuáles son las palabras agradables? ¿Cuáles son las que son dulces como la miel? Por ejemplo, número 1. Estoy orgulloso de ti. ¿Cierto? ¿Te gusta eso? Que alguien te diga, si es por sobre todo, si es alguien que le reconoces, que es alguien importante para tu vida. Las palabras dulces son espectaculares para el alma. Hágale saber a alguien que usted lo admira, que ha notado su buen proceder y que ha reconocido su contribución. Otra palabra, te perdono. Esta también es otra palabra muy importante. Puede que no haya palabras más poderosas, además de te amo, que estas dos palabras. Son palabras que dan vida, llenas de esperanza, reconcilian personas, reconcilian relaciones. Una más. Ahí. La palabra dulce, además, es muy importante. Gracias. Dígase a la persona que lo atiende, a la maestra de la escuela dominical, entre paréntesis, o del colegio, cuando va a recoger a su hijo. Dígaselo a su marido o a su esposa. Dígale a sus hijos. Dígale. Aquel impulsivo, Jesús no lo desechó. Jesús sanó su corazón, sanó su boca también. Y la misma boca que antes decía torpezas, decía, ahora dice cosas profundas. Él estaba en Cesarea de Filipo, ahí a la orilla del mar de Galilea, y le dijo a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando muchos le estaban abandonando a Jesús, y Pedro, con un consejo piadoso, le dijo esta declaración a él. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿queréis acaso también vosotros iros? Como hubo recién unos cuantos de ese pronto. ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida? Juan 6, 68. Lean todos Juan 6, es hermoso. El pescador diciendo, el que decía palabras apresuradas, ahora dice cosas buenas. Primera de Pedro 3:10, él dice, el apóstol Pedro, el que quiera amar la vida, escuchen este versículo, Primera de Pedro 3:10, anótenlo. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si alguno habla, dice después él, hable conforme a la palabra de Dios. Dijo Pedro. Primero, para morir no es necesario tomar grandes dosis de veneno mortal. Con 1 o 2 gotas es suficiente. Y la lengua no necesita hacer grandes discursos para causar daño. Con una palabra suele ser suficiente. Y así se arruina la paz, así se mancha la reputación, y así se termina una amistad, y así se envenena la mente y se maldice una vida. Así que seamos sabios para aconsejar, para confrontar, para reconfortar, alegrar y edificar. O también seamos no sabios y engañemos, destruyamos, dividamos. Y así que tenemos que someter nuestras palabras al Espíritu Santo, guardándolas, silenciándolas y endulzándolas. Y recordemos esta oración que lo dijo una vez un escritor: Señor, llena mi boca con cosas que valgan la pena decir, y dame un codazo cuando haya dicho
lo suficiente, cállate ya, no digas más nada. Y la verdad es que no podemos cambiar nuestra forma de hablar, pero necesitamos desesperadamente a Jesús transforme nuestras vidas.